Muéstrame un corazón que esté libre de necios sueños y te mostraré algo más. Solo soñar debemos. Siempre fue eso y siempre existe. Esta es una escena de la película del Club de los Poetas Muertos. En ella relatan la historia de un profesor, John Keating, el cual llega de sustituto a uno de los colegios más prestigiosos de todos los Estados Unidos. En este instituto dicen que el 70% de sus alumnos consiguen llegar a algunas de las mejores universidades del país. Lo que no dicen es que a la elección de qué carreras van a estudiar no la toman los alumnos, sino que sus familias toman esa decisión por ellos. En ese momento llega este profesor, John Keating, el cual revoluciona por completo la forma de educarles y enseñarles, dándoles las herramientas para que puedan conectar con su propósito, convirtiéndolos así en capitanes de su propio destino. Hoy en día la humanidad ha alcanzado éxitos absolutamente abrumadores. Os hablo de logros como el de haber conseguido que en los últimos 20 años la cantidad de personas que se encuentran en situación de hambre, de pobreza extrema, se haya reducido a la mitad. Os hablo de logros como el de haber conseguido que en los últimos 100 la esperanza de vida se haya multiplicado por 2. Y logros como el de haber conseguido que en este momento de la historia la cantidad de personas que tienen acceso a la formación y a la capacitación sea el más alto jamás conocido. No sé qué pensaréis vosotros cuando hablo de esto, pero yo creo que cada vez las personas vivimos mejor. Sin embargo, ser totalmente honestos conmigo. ¿Quiénes de los que estamos aquí presentes tenéis la sensación de que el mundo es cada vez un lugar mejor? Levantad la mano si alguien lo piensa. Veo algunas manitas levantadas, pero la mayoría no lo habéis hecho. Qué curioso, ¿no? Vivimos en uno de los momentos de la historia donde tenemos más oportunidades y más recursos y, sin embargo, la sensación general es que cada vez el mundo no va mejor. Es como si en nuestra cabeza solamente quedasen todas las cosas malas que ocurren. Las guerras, las enfermedades, la crisis. Y se nos olvidase por completo todo lo demás. Y no porque lo diga yo, solamente tenemos que ir a Internet y hacer una breve búsqueda para darnos cuenta de que en los últimos 20 años el consumo de antidepresivos y de ansiolíticos se ha multiplicado hasta en un 250%. Cuando hice conciencia de esto, mi cabeza empezó a buscar el porqué de esta situación. Y en esa búsqueda me topé con una frase de Viktor Frankl que decía que la vida nunca se vuelve insoportable por las situaciones que vivimos, sino solamente por la falta de sentido y de propósito. Y fue en ese momento cuando llegué a la conclusión de que daba igual cuánto avanzásemos como sociedad de puertas para afuera, cuántos recursos tuviéramos, cuánta riqueza acumulásemos, si cada vez estábamos más desconectados de puertas para adentro. Nelson Mandela decía que el arma más poderosa para cambiar la sociedad es la educación. Sin embargo, vamos a pensar cómo es la educación que vivimos hoy en día. El sistema educativo, tal y como lo tenemos concebido en España a día de hoy, se creó a mediados del siglo XIX durante la Revolución Industrial. En aquel momento, lo que reinaba en las empresas era conseguir mano de obra barata, cualificada y que diese la menor cantidad de problemas posible. Como consecuencia, se creó un sistema educativo que proveía a las empresas de mano de obra cualificada, barata, y que diese la menor cantidad de problemas posible. Lo curioso es que ese sistema educativo sigue manteniendo la forma de evaluar y de puntuar a las personas hasta el día de hoy. Y si no me creéis, pensar. ¿Quién se os viene a la mente cuando os pregunto quién era el listo de vuestra clase? Y seguramente pensaréis en la típica persona empollona que era capaz de memorizar y de plasmar luego en un examen todo lo que el profesor decía, dejando totalmente de lado y en un segundo plano habilidades súper importantes como el liderazgo, como la comunicación o como la creatividad. Y ahora os pregunto, ¿quién de aquí sabe qué es el éxito? Seguramente cada uno tendréis vuestra propia definición. Sin embargo, la sociedad tiene la suya propia y nos vende lo que es la receta del éxito, que dice algo así como: ve a clase, pórtate bien, haz caso a los profesores, lleva siempre los deberes hechos, aprueba, ni se te ocurra repetir, porque como repitas, todos sabemos que eso es de tonto y de fracasado. Cuando termines tus estudios básicos obligatorios, ve a bachiller, porque eso es lo que hace la gente que es realmente inteligente y exitosa. Y cuando acabes, escoge una carrera. Pero no cualquier carrera. Tienes que escoger una carrera que tenga salidas laborales y que te vaya a garantizar el obtener un trabajo de 8 horitas que te pague lo suficiente para luego poder casarte, tener hijos, comprarte una casa y darte un viajecito de vez en cuando, ¿no?
¿A quién le contaron esta película cuando erais más jóvenes? A mí me la contaron. Y como no sabía qué hacer, a la edad de 18 años fue precisamente esa la receta la que seguí. Y entré en ingeniería mecánica. Y entré ahí, honestamente, sin saber muy bien por qué. Pero ahí me mantuve durante más de un año levantándome cada día pensando el por qué hacía lo que hacía. Y al principio empecé con cierto entusiasmo, pero conforme fue pasando el tiempo, algo dentro de mí me decía que ese no era el camino. Y mi intuición me decía, abandona, salte de aquí, no estás disfrutando del camino y esto no tiene sentido. Pero otra parte de mí, la lógica, me decía, vas a ser el único de todos tus compañeros que tire la toalla. Además, vas a defraudar a toda tu familia, que ha puesto mucha esperanza en ti, que está haciendo un gran esfuerzo para que tú puedas estar estudiando esta carrera. Y por si fuera poco, ¿qué vas a hacer si no tienes estudios? ¿A dónde vas a ir? Vas a ser un fracasado el resto de tu vida. Todavía recuerdo perfectamente la sensación de miedo y de incertidumbre que sentía ante esa situación y que me sentía totalmente perdido y sin ningún tipo de propósito. Un día, por causalidad del destino, me topé con un titular en un vídeo que se llamaba ¿De qué se arrepienten las personas antes de morir? Ante ese titular yo no pude evitar la tentación de clicar en él y ponerme a ver el vídeo. Y en él explicaban la historia de una enfermera australiana llamada Bronnie Ware, la cual pasó gran parte de su vida analizando a personas que estaban en situación de cuidados paliativos y que estaban llegando al final de sus vidas. Lo que analizó esta señora era cuáles eran los principales motivos por los cuales las personas nos arrepentíamos cuando nuestras vidas estaban llegando al final. Y lo más curioso es que el principal motivo era el hecho de no haber tomado nuestras propias decisiones y de haber creado vidas basándonos en lo que las personas de nuestro alrededor creían y en las expectativas que ellos tenían en lugar de las nuestras propias. Fue en ese momento cuando, a pesar del miedo y la incertidumbre que sentía, tomé la decisión de abandonar la carrera con un único objetivo: el de no tener que arrepentirme el día en el que mi vida llegase a su fin. Y fue ahí cuando empecé a buscar mi propósito. Al principio, la verdad, me encontraba muy perdido. Pero como dijo Confucio, un viaje de 1000 millas comienza por un solo paso. Así que ahí fui yo y empecé a caminar. Y en el camino hubo muchos tropiezos y muchos momentos de incertidumbre, pero llegó un momento en el que nació Scalify, el proyecto que habéis visto todos en pantalla. Yo lo llamo la agencia de marketing que hace que las personas sean mejores. Fijaros, un dato curioso. ¿Sabíais que hablar en público y el exponerse es uno de los miedos más arraigados en el ser humano? Dicen que incluso a veces supera el miedo a la muerte. Pues hoy, 14 personas han tomado la decisión de no quedarse parados frente a ese miedo y de dar un paso para formarse y capacitarse para poder mejorar. Y digo esto porque nosotros tenemos parte de la culpa de que esas 14 personas estén aquí, y eso es lo que hacemos. Ayudamos a que empresas como Escuela Inventa tengan más visibilidad y puedan llegar a más personas para que puedan seguir formándose y mejorando como personas. Y tengo claro que esto no habría sido posible si hubiéramos tenido miedo a equivocarnos. Veréis, en marketing solemos utilizar un término que se llama prueba y error. Y esto es lo que le decimos a nuestros clientes un poco para que nos contraten. Lo que queremos decir es que cuando arrancamos con una estrategia publicitaria, como con cualquier otra cosa en la vida, al principio es inevitable que cometamos errores, pero que son esos errores y el continuar avanzando y aprendiendo de ellos lo que nos permite ir mejorando poco a poco para al final alcanzar el éxito que estamos buscando. Un gran ejemplo de esto era Thomas Edison. Este hombre revolucionó por completo el curso de la humanidad. Pero, sin embargo, tuvo que llevar a cabo más de 1000 intentos antes de conseguir patentar la bombilla incandescente. Este hombre sabía muy bien que lo imperfecto iba antes que lo perfecto. Y si fuéramos capaces de ser conscientes de esto durante un solo minuto, empezaríamos a ver los errores como lo que realmente son. Parte del proceso imprescindible para que podamos seguir mejorando y avanzando hasta alcanzar lo que realmente estamos buscando. Y solo en ese momento podremos vivir una vida que realmente nos gustaría recordar. Ahora voy a contar una historia de un niño que llegó un día a clase Ya tú qué putada. Qué putada
qué putada ser el primero y que se te acabe el tiempo por haberte liado. Tranquilos, que estoy viendo a algunos compañeros con cara de preocupación. Esto estaba planeado, ¿de acuerdo? Gracias a Benito, a Gabriel y a Lidia, que me han echado una mano para poder hacer esto. En la vida a veces pasan estas cosas, que llega, te pega un bofetón y te para en seco. ¿Sabéis qué es lo bueno? Que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y caminar con propósito, sin miedo a equivocarnos, para ser capitanes de nuestro destino. Y vivir así una vida que nos gustaría recordar.